Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con lo que estábamos proyectando acerca de eficiencia energética y la norma ISO 50001. Yo les voy a proyectar la pantalla de donde hemos quedado. Bueno, como les decía, este sistema, o esta norma y este sistema de gestión de la energía, eh, digamos, la proyección es que se pueden generar ahorros de costos del orden del 25%. Eso evidentemente depende de en los primeros 3 años. Eso depende mucho también de el tipo de industria que estemos hablando, ¿no? Bueno, básicamente, como habíamos visto, las etapas que comprendía el sistema, la primera es establecer una política energética. Básicamente, ¿qué es lo que se pretende con esto? O sea, lo primero que se hace es, a ver, en toda norma de calidad o de medio ambiente, el primer punto es que la dirección de la empresa establezca qué es lo que quiere y hacia dónde va. Entonces, por eso es que establecer la política. Aparte, hay una cosa importante, y esto lo tienen que saber ustedes, lo tienen que tener bien claro, en cualquier organización que ustedes estén, hay un lema que yo suelo decir, que las cosas o las iniciativas que tienen éxito son las que vienen de arriba hacia abajo. ¿Sí? En una empresa, en una compañía, no se hacen las cosas de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el nivel superior no está convencido y no tiene claro qué es lo que quiere y la política hacer, es muy difícil que el resto de la organización se acople. Entonces, dicen, el famoso dicho es, las cosas se hacen de arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba es una rebelión. ¿Sí? De arriba hacia abajo es una gestión, de abajo hacia arriba es una rebelión. Y en las empresas eso no sucede. Entonces, para que quede claro, esta definición de la política es el puntapié inicial de la implantación de un sistema ISO 50001. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es definir los alcances y límites del sistema de gestión de la energía. También vamos a definir quién va a ser el representante por la dirección, es decir, quién va a ser de la dirección el encargado de llevar a cabo lo que se define en esa política, que puede ser una persona, de hecho normalmente es un comité. Establecer un equipo de gestión de la energía, es decir, bueno, ¿quiénes van a participar de este grupo que va a tratar de propender al uso de la energía eficiente? Y definir y escribir una política energética de la organización, ¿sí? Es decir, una declaración de compromiso. El tema de declarar un compromiso, a ver, aquellos que hayan, no sé, no creo que ustedes, pero aquellos que hayan visto coaching, saben el poder que tiene una declaración. Una declaración es una, digamos, una visión o marcar un camino que después dice que la declaración es el puntapié inicial a la acción. ¿Sí? Entonces, en esa declaración tiene que estar claro también cómo se van a disponer los recursos, es decir, qué tipo de recursos va a disponer, si la empresa está dispuesta y qué forma está dispuesta a poner recursos. Estamos hablando de recursos no solo económicos, sino de mano de obra y de bienes o lo que quiera o lo que se necesite para que esta política funcione. Y también en este compromiso está la declaración digamos, de cómo vamos o de qué forma vamos a establecer este sistema de desempeño, mejora el desempeño energético. ¿Sí? Bien, o sea que este es el puntapié inicial. Lo primero que se hace, establecer y decir, bueno, ¿qué quiero? Que la organización diga qué quiero, cómo o de qué forma voy a disponer recursos para esto y cómo quiero ver la mejora, ¿sí? Más o menos en una declaración, ¿no? Después de eso, viene lo que se llama planificación, que básicamente esta es la parte, es otro de los puntos. O sea, la primera es fundamental porque si no está de acuerdo la empresa, es muy difícil que estén de acuerdo el resto de los funcionarios u operarios de la empresa, ¿no?
sino parte de ahí. La segunda parte es ya entrar en la acción, propiamente dicho, que es la planificación, ¿sí? Que es básicamente, para planificar, ¿qué tengo que tener? Tengo que alcanzar un amplio entendimiento de la condición de partida. ¿Qué significa eso? Saber dónde estoy parado y saber de dónde vengo, ¿sí? Y después definir la estrategia para medir y mejorar el desempeño energético, ¿sí? A ver, ¿qué comprende esto para que nos entendamos? Lo primero y lo más importante es hacer, en realidad no lo más importante, pero lo más, o sea, el puntapié inicial es hacer una auditoría energética. ¿Qué es una auditoría energética? Una auditoría energética es un relevamiento de todos los consumos que tengo, de cuál es la situación y de todas las oportunidades que en un primer vistazo puedo encontrar. Pero básicamente es un diagnóstico de cómo estoy, de dónde estoy parado. Normalmente cuando les digo que yo he participado en auditorías energéticas, lo primero que te piden los auditores es tirarme para atrás el consumo de energía de los últimos, lo que dice la norma es 36 meses, o sea, estamos hablando de 3 años hacia atrás. Eso en Argentina es prácticamente muy difícil, no es el dato lo podemos tener, pero es muy difícil de linkear eso con la situación, porque como este país, digamos, por nuestra naturaleza argentina y por todo lo que viene pasando y nos ha pasado, es muy sinusoidal. O sea, tenemos periodos de bonanza, que son cortos, y periodos de baja también, que a veces son cortos, a veces son más largos, y volvemos a tener un periodo de pseudo bonanza o de bonanza. Entonces, esos vaivenes de la actividad económica, que son muy pronunciados en este país, pero no así, por ejemplo, en un país europeo, en Alemania, no es un serrucho, no es un electrocardiograma, sino que es muy... Entonces eso lo hace un poco más complicado, es decir, aplicar la norma completamente. En este caso, en el país, supónganse que ustedes estén trabajando en una industria autopartista. A ver, hasta hace 6 años atrás estábamos en récord de producción. Ahora no tienen ni siquiera visión, y en algunos casos ni siquiera han arrancado en esta pandemia, ¿sí? Entonces, la oscilación de la demanda es sumamente, digamos, variable. Eso es una realidad, es lo que piden. Pero después de eso, ellos vienen, los auditores, normalmente gente calificada para hacer esto, y hacen un relevamiento de todos los servicios energéticos que tenemos, es decir, desde caldera, hornos, aire comprimido, energía eléctrica, y bueno, y de todo eso van tomando datos, van revisando, van haciendo desde termografías hasta relevamientos, piden datos, piden muchos datos, y terminan haciendo un informe. Ese es el punto de partida, es decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Después de eso, se hace un análisis de fuentes y usos de la energía. Eso es sumamente importante también, porque lo que se hace es una comparativa, es decir, agarran, hacen un archivo y empiezan a detectar, ya lo vamos a ver más adelante, qué es lo que miden, ¿sí? Eso lo vamos a ver no en este momento, sino lo vamos a ver a posteriori, y yo se los voy a refrescar, ¿sí? Que se llaman los usos significativos o consumos significativos de energía. Es decir, ¿en qué gasto la energía? ¿En qué gasto? La puedo gastar en, por ejemplo, en calefacción, la puedo gastar en funcionamiento de motores y máquinas, la puedo gastar en, no sé, otra cosa, iluminación, la puedo gastar ese es el uso significativo. Es decir, ¿qué cosas mueven el amperímetro en la energía general? Si yo gasto el 100% de lo que gasto, es un tanto por ciento, por ejemplo, por calefacción, otro tanto por ciento por iluminación, otro tanto por ciento por otras características, ¿sí? Y en base a esto encontrar oportunidades de mejora. Pero si vamos a este gráfico, donde está claramente esto de planificación energética, básicamente lo que podemos decir, que cuáles son lo que entra para resolver esto de la planificación energética, tengo que ver los usos de la energía en el pasado y en el presente, ¿sí? O sea, revisar hacia atrás en qué he gastado energía. Tengo que detectar las variables que afectan significativamente en el uso de energía. ¿Qué son las variables que afectan el uso significativo de la energía?
Y bueno, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una caldera. Bueno, a ver, si ustedes pueden medir esa caldera, pueden saber cuán importante es esa caldera dentro del contexto general. Esa caldera es para, no sé, supónganse que tienen una caldera para calentar las oficinas, por decir algo. En ese caso sería para calefacción, ¿sí? Para el uso sería para calefacción. Entonces ustedes tienen que saber relevar cuántos, por ejemplo, BTU usan para esa función. Y van relevando todos los usos. Entonces, cuando ustedes quieren ver, dicen, bueno, a ver, la caldera, ¿cuánto me afecta? ¿Cuánto me impacta? ¿Es significativo o no es significativo su uso? Si yo apago la caldera, ¿se mueve la aguja o no se mueve la aguja? Bueno, para eso necesito medir, ver, y ver qué implicancia tiene cada una. Muchas veces cuando hablamos de medir, a veces cuando salimos como un punto de partida, no hay mucha medición, ¿sí? No hay medición porque nunca lo tuvimos en cuenta. Bueno, en ese caso puedo hacer algunas inferencias, o puedo hacer cálculos teóricos de cuánto es el consumo. También se puede hacer, en caso de equipos, por ejemplo, de motores, yo puedo inferir el consumo en base a ciertos parámetros, ¿sí? Ya después lo vamos a ver. Y bueno, ¿y cuál es mi desempeño? Es decir, cuando hablamos de desempeño es qué eficiencia tengo en estos servicios que estoy brindando, ¿sí? Entonces, con estos inputs, yo puedo hacer un análisis de fuente y consumo de energía. Es decir, en qué la uso, en dónde se me va, ¿sí? De dónde son las fuentes y los consumos que tengo, es decir, de dónde tomo energía y hacia dónde va. Identificar los consumos de energía, los usos significativos, ¿sí? Y después con esas dos cosas, con esto voy a poder registrar oportunidades y encontrar la oportunidad. Que esto es básicamente la auditoría energética, la revisión energética. Esto me sirve como puntapié inicial para hacer lo que se llama la línea de base energética. Ya lo vamos a ver en detalle porque ese es un punto fundamental a la hora de empezar a poder hacer una gestión de la energía. Ya van a ver por qué. Y para establecer una línea de base energética e indicadores de desempeño, es decir, cuán bien estoy manejando algo, ¿sí? En este caso la energía. Y para, con esta revisión energética, poder generar objetivos, metas y un plan de acción energético, que es la salida. O sea, la planificación estratégica, tomando estos valores, esto de partida, con este proceso voy a terminar sacando. Bueno, acá vamos a hacer un parate y vamos a empezar a hablar sobre este tema, que en esto, el tema de la línea de base es sumamente importante. Lo primero que decíamos acá, identificación de áreas de consumos, ¿sí? Las variables que afectan significativamente el uso de energía. ¿Cómo hago para detectar las variables? ¿Sí? Bueno, básicamente, tengo una información histórica, lo ideal son 3 años, como les decía, 36 meses, y a su vez, de cada fuente, de cada variable, por ejemplo, el consumo de gas en los últimos 3 años, el consumo de energía eléctrica, ¿sí? Y graficar el consumo de energía en función de cada variable seleccionada, ¿sí? Y agregar una línea de tendencia. ¿Qué significa eso? Yo detecto que, por ejemplo, que el gas, que una caldera tiene un uso significativo. Entonces yo puedo graficar el consumo de la caldera en función de, por ejemplo, las toneladas producidas. Entonces, ese equipo, ¿cuán significativo? Esa variable, ¿cuán significativa es? Entonces hago una correlación. ¿Qué es lo que hago? Grafico en el tiempo, o sea, por ejemplo, digo, bueno, el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de todo un año, y veo cómo ha trabajado esa caldera, es decir, cuánto ha consumido y cuánto se ha producido. Entonces digo, consumo de la caldera versus la producción. Si hay una relación, hago por ejemplo, en un gráfico de Excel, lo que puedo hacer es consumo, y en función de las toneladas, por ejemplo, producidas, por decir algo, o la cantidad de productos sacados, y hago una proyección lineal, o sea, establezco una recta. Si esa recta
¿sí? Tiene, y le miro el coeficiente de el R cuadrado. Cuando ustedes tocan la recta, le hacen una línea de tendencia, tocan la recta, les da el R cuadrado. El R cuadrado, ¿se acuerdan de estadística? Le indica cuán bueno es el ajuste, ¿sí? Si el R cuadrado es superior a 0,5, esto es una norma y una regla que yo le he usado y funciona muy bien, ¿sí? Cuando arman una línea de base. Si ustedes, el R cuadrado es superior a 0,5, eso significa ni más ni menos que esa variable es significativa. Por ejemplo, la caldera es significativa. Si es significativa, entonces sé que esa variable, que ese dato, ese tipo, lo tengo que tener en cuenta en la línea de base. ¿Se entiende? Más o menos. Es decir, yo lo que hago es, tengo mi planta que tiene muchos equipos, por decir algo, y bueno, decir, bueno, ¿dónde están mis consumos? Bueno, a ver, veamos la caldera. Grafico todos los consumos de la caldera en función de la cantidad de kilos producidos del producto que yo esté sacando, digamos. Y en función de eso, hago la razón. Si la razón me da la recta que hago, o sea, hago la eje X, eje Y, marco todos los puntitos de todos los... Si hay una recta y esa recta justa y tiene un R05, esa variable o ese elemento, ese equipo, es significativo en su consumo. ¿Sí? Bien, una vez que hice esto, con estas variables, puedo proponer, ya tengo identificado cuáles son las variables significativas. Pónganle que tengan 4, 5, 6 o una sola, porque eso depende mucho ¿cómo era? De lo que esté haciendo. Una vez que tenga eso, yo puedo perfectamente establecer indicadores de desempeño energético. ¿Qué son los indicadores de desempeño energético? ¿Sí? Son una herramienta para comparar, es decir, yo cómo estoy hoy, cómo estuve, cómo estoy hoy y cómo voy a estar. Entonces eso me sirve para ver si estoy mejorando, si tengo un mejor desempeño energético. Cuando hablamos de desempeño energético, hablamos básicamente de cómo estoy gestionando la energía, ¿sí? Y a su vez, en estos índices, la determinación de, por ejemplo, puede ser el consumo de aire comprimido, como por ejemplo indicador, el consumo de aire comprimido por tonelada de productos fabricados. ¿Sí? Eso puede ser, o sea, yo consumo aire comprimido, puedo hacer una gráfica de cantidad de aire comprimido en función de la tonelada de producto, veo que es significativo, entonces yo lo puedo tomar a ese ratio como para empezar a trabajarlo. De esa forma, cada vez que hago una mejora en ese aspecto, se va a notar en el indicador. ¿Sí? Y lo que, al menos de mi experiencia, más... o sea, estos son indicadores particulares para cosas pequeñas. Por ejemplo, supónganse, en donde yo trabajo tenemos cuatro plantas. ¿Sí? Tenemos línea de base para las 4 plantas, y las 4 plantas aportan a la línea de base general. ¿Sí? Y las 4 plantas tienen consumos diferentes en función del año y en función de la situación particular, que puede ser estacional. ¿Sí? Hay algunas de las plantas que tienen un comportamiento estacional diferente. Entonces, como tengo esa situación, yo lo que hago es hacer una línea de base. La línea de base no es otra cosa que tratar de simular las condiciones que tuve en el pasado para proyectarlas hacia el futuro. ¿Sí? Por eso es que normalmente lo ideal es 36 meses, a veces eso no se puede hacer. Por ejemplo, nosotros en refinería no pudimos tomar los datos hacia atrás más de un año, porque había habido modificaciones de procesos importantes, entrada de nuevos procesos, con lo cual el consumo de energía eléctrica o el consumo de gas no podían correlacionarse, porque se había cancelado algunos procesos que ya no eran útiles, y se habían colocado muchos procesos nuevos. Entonces cambiaban las condiciones. Entonces tuvimos que tomar un periodo bastante corto, que fueron 8 meses nada más,
porque el resto estaba sucio. Es decir, tenía datos que no podían correlacionar porque las condiciones habían cambiado. Y eso sí, ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen datos que saben que tienen algún tipo de defecto, esos datos los tienen que sacar si quieren establecer la línea base. Si ustedes suponen, por ejemplo, a mí me ha pasado en la otra empresa que estaba, cuando quise correlacionar, tuve que sacar algunos periodos porque tuvieron, por ejemplo, caída de ventas muy grande, entonces la línea base no hay forma de que pueda correlacionar un momento en donde estuviste 15 días parado porque no hubo que vender, y después arrancaste, entonces tuviste un proceso de parada y arranque, que es totalmente diferente a un proceso de cuando está trabajando la planta en forma normal. Esos datos, ese mes, lo tenés que sacar, porque si no, no hay forma de poder hacer un ajuste de una curva, no hay forma. Ya vamos a ver el ajuste de la curva, qué significa, ¿no? Pero básicamente, ¿para qué sirve una línea de base energética? Básicamente, primero vamos a ver cómo identifico estos indicadores, ¿no? A ver, básicamente, o sea, primero tengo que medir. O sea, tengo que poder establecer o medir para poder tener un dato que me sirva para poder empezar a simular mi situación. O medir para ver cómo estoy parado, ¿sí? Normalmente eso se hace con un medidor. En el caso de energía eléctrica lo puedo poner tantos medidores como quisiera, eso tiene un costo, pero puedo poner tantos medidores como quiera en distintas máquinas o en general en una línea de fabricación o en una planta o directamente conectado al extremo, digamos, ¿sí? O sea, al inicio de la línea, o sea, midiendo toda la energía, ¿sí? Ahora bien, la otra cuestión es medición, relación, que es una expresión típica de la eficiencia energética, que es energía suministrada por energía consumida. Eso puede ser una relación básica, ¿no? Energía suministrada sobre energía consumida. Por ejemplo, una forma fácil es tantos metros cúbicos de gas por tonelada producida. Eso es una relación, ¿sí? Esto es simple de hacer, son relaciones simples. Ahora bien, cuando esas relaciones simples para establecer esos indicadores no tienen una lógica o fluctúan mucho esa relación y no se puede establecer como un indicador o no se puede establecer como una línea base, en ese caso tengo que ir a modelos un poco más complejos. Uno de los modelos, o sea, estos son los dos modelos más complejos, el modelo estadístico y el modelo ingenieril. El modelo estadístico es decir, tomo estadísticas y en función de eso puedo hacer una regresión lineal o no lineal, pero estadística, ¿sí? Esto es complejo, bastante complejo. Particularmente yo no tengo experiencia de cómo hacerlo, pero sí está en la norma cómo se establece, ¿sí? Y la otra es el modelo ingenieril, que cuando ustedes tienen así varias líneas de producción, con varios equipos importantes que consumen energía, ustedes pueden hacer un modelo ingenieril, que es básicamente es un polinomio. Es decir, establecer cuáles son las variables significativas, colocarlas en un polinomio, ¿sí? E intentar graficar todo eso en el consumo general, ver cómo fueron los consumos generados por esas fracciones y establecer una línea base, ¿sí? Básicamente, a ver, en el caso de un modelo ingenieril, que es consumo de energía y variables relevantes, es decir, sería un A más B por X más C por Y más D por Z, o sea, distintas variables con distintos constantes, de manera que ese polinomio tenga un comportamiento. Ese comportamiento simule los datos que tengo para comparar, es decir, pueda ajustar con los datos que tengo. Si yo logro un buen ajuste, me va a servir, o sea, para allá ya van a ver para qué. Ahora lo vamos a ver. Bien, básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos nosotros, con los datos anteriores, fíjense acá en este gráfico,
con los datos anteriores, nosotros lo que queremos es poder ajustar una curva que se mueva con respecto al consumo que tuvimos en tiempo pasado. ¿Para qué? Y bueno, porque si nosotros vamos a gestionar energía, yo tengo que tener esta línea de base. ¿Para qué tengo que tener esta línea de base? Porque es la forma de comparar cuán bien estoy. ¿Qué significa? Supónganse que ustedes tienen esta curva. Empiezan a gestionar la energía y empiezan a hacer modificaciones. Ya sea, por ejemplo, empiezan a gestionar mejor, o pueden hacer algún tipo de mejora aplicando mayor tecnología, van a producir una baja. Esa baja de la energía, yo la voy a seguir midiendo, porque yo tengo para medir, que ese es uno de los puntos más importantes, entonces yo voy a ir midiendo todos los meses. Y yo voy a notar que hay una diferencia entre la línea base y la línea que marca el consumo real. Ya vamos a ver algún ejemplo como para que ustedes tengan. Después vuelvo a meter otra mejora, esa línea se va a alejar más todavía, y después vuelvo a meter otra mejora y esa línea se va a alejar más. Se va a hacer más. Entonces yo voy a ver desde el instante inicial, sin mejora en la gestión de la energía, versus el instante inicial versus el instante final. Es decir, ¿cuánto gané? ¿Cuál es la brecha entre estos dos consumos? ¿Sí? Por eso es que normalmente, a mi criterio, cuando hablamos de plantas complejas, yo les voy a mostrar dos ejemplos distintos, ahora a continuación, de línea de base energética, una línea de base polinómica y una línea de base simple, con una relación simple. Las relaciones simples son lo más fácil. Ojalá pudieran hacerla, pero cuando ustedes tienen muchos variables significativas, es decir, muchas cosas que consumen mucha energía, es muy probable que no pueden ajustar una curva sin hacer un polinomio, ¿sí? Por eso, la línea de base, para repasar, la línea de base energética puede surgir de relaciones simples, por ejemplo, kilowatt por tonelada o metros cúbicos por pieza, por ejemplo. Un modelo estadístico, que es una regresión lineal, o un modelo basado en ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, que tenga en cuenta la temperatura, el tipo de producción, los distintos tipos de producciones que hay, las horas nocturnas, el tipo de máquina que produce. O sea, eso hay que ver qué es lo que mueve el amperímetro en la energía. Básicamente, entonces, para entender, lo que yo hago es medir hacia atrás un periodo de tiempo importante. De ese periodo de tiempo importante, encontrar cuáles son los elementos, hacer una descripción de los usos significativos, para qué lo uso, cuáles son los, y qué condiciones hace que consuma más o menos. Por ejemplo, la temperatura ambiental, puede ser. Yo he visto en las redes de energía, había gente que en sus fábricas le impactaba muchísimo la temperatura ambiental por la condición de proceso que les generaba. Entonces, la temperatura ambiental y la humedad les generaban mover máquinas para que, por ejemplo, la humedad se mantuviera constante, o la temperatura se mantuviera constante, porque si no, le afectaba el proceso. Entonces, en esa condición no es lo mismo verano que invierno. Entonces, la temperatura ambiental es importante y la humedad ambiental es importante para el consumo energético. Pero es particular de esa empresa, por ejemplo, donde yo estoy, la temperatura ambiental no sirve de mucho. Sí sirve, pero no es significativo. Eso estoy hablando. O sea, cuando nosotros pusimos todas las variables versus el consumo energético, no nos cerraba la temperatura, ¿sí? No nos cerraban algunas otras cosas que pensamos en el inicio que podían ser importantes, resultaron no ser significativas. Otras cosas que elaboramos sí resultaron ser significativas, y bueno, se las incluyó en un polinomio. Entonces, el modelo basado en ingeniería es un modelo que es bastante útil, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, precisamente para la línea de base, como les decía, nos sirve para establecer un lugar donde estoy parado, establecer qué puedo mejorar, incluso, ya van a ver en un reporte, dice, puedo bajar tanto la línea de base. O sea, la mejora es en tanto por ciento de la línea de base. Es decir, ya se puede calcular y se puede predecir cada impacto que nosotros vayamos a poner, si metemos una tecnología superior, si hacemos un cambio en la gestión,
podemos calcular, bueno, más o menos voy a gastar tanta energía, voy a ahorrar de gastar tanta energía, y en función de eso, puedo decir, bueno, el impacto que va a tener. Por eso, acá puedo poner metas numerales, objetivas, que se pueden cumplir, ¿sí? Entonces, yo parto de esta parte, ¿sí? De este valor, con el consumo, con el uso de energía y con la eficiencia energética, y voy haciendo eficiencia y voy bajando eso, que es este caso, ¿no? Voy bajando. Entonces, en el primer momento hice una mejora, en el segundo momento hago otra mejora, y en el tercer momento hago otra mejora. ¿Sí? Bien, básicamente para que nos entendamos. Supónganse que ustedes tienen una empresa, determinan los usos significativos de la energía, determinan las variables significativas, es decir, aquellas que te afectan al consumo de energía. Entonces lo que hacen es, con la historia previa, arman un polinomio, por ejemplo, o una razón, que les sirve y le predice cómo ajusta. Estos son datos y ustedes tienen una razón que le ajuste. Entonces, ustedes con eso, con esa ecuación, ya pueden predecir el consumo a posterior. Es decir, si ustedes saben, por ejemplo, cuántas toneladas van a producir, ustedes saben cuánta energía van a gastar. No es un dato menor. Es decir, pasar de cruzar los dedos para tener un dato, para que cuando llegue la factura decir, ah, gasté más energía, a saber cuánto debería gastar para hacer las cosas de la misma forma que le estoy haciendo, nada más, ¿no? Y entonces puedo graficar este incremento. Supónganse que acá hacen un incremento de producción, ustedes van a tener un incremento de producción que les va a permitir aumentar. Entonces, el consumo energético del año pasado va a ser, del de este año va a ser superior, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer esto, ¿sí? ¿Y para qué les sirve eso? Y les sirve para lo que va a venir, lo que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Para que la línea de base, que es esta, la línea de base, versus la medición real, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, yo hasta acá no tuve sistema de gestión de la energía. Acá empiezo a gestionar, ¿sí? Pese a que hay un incremento de producción, yo no voy a consumir la misma cantidad de energía, es más, voy a bajar mi cantidad de energía proporcional. Entonces, este gap de energía es lo que yo estoy ahorrando, ni más ni menos. Yo debería estar consumiendo esto si tengo un buen ajuste de curva versus cuánto yo estoy gastando, ¿sí? El teórico, el real. Eso me permite saber cuánto estoy gastando y cuánto estoy ahorrando, ¿sí? Bien. Entonces, queda claro, o sea, una de las cosas más importantes es establecer indicadores. El indicador de eficiencia el más importante es la línea de base. ¿Para qué? Para saber de dónde partimos, para ver a dónde vamos a llegar, ¿sí? Y para poder establecer cómo va a variar esa línea de base en función de las mejoras que yo vaya a hacer, ¿sí? Bien, una vez que yo hice este planteo, que es teórico, pero que ya tiene un ajuste, yo puedo empezar a hacer la implementación y la operación. ¿Qué significa implementar? Bueno, empiezo a tener que comunicar a toda la organización lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. También, como esto, este sistema de gestión de energía requiere de controles, de medidas, de ajustes, de que la gente sepa y se forme acerca de lo que puede o no puede hacer para que mejore de esa forma la gestión de la energía. Entonces tengo que capacitar, ¿sí? Y tengo que documentar, es decir cómo lo voy a hacer, de qué forma, quién lo hace, ¿sí? Y eso se hace mediante procedimientos instructivos de trabajo para la gente. Es decir, si la persona, por ejemplo, de mantenimiento, tiene que hacer una determinada operación con una frecuencia determinada, lo tengo que escribir. Y se lo tengo que formar a esa persona, ¿sí? Dentro de esto es establecer cómo se va a mejorar, se va a controlar los consumos significativos, es decir, qué indicadores voy a usar, cómo los voy a usar. En el caso de actividades de diseño de medios, se puede establecer y cumplir criterios que complementen y sean foco del desempeño energético, y definir la forma de operar en el sector de compra.
Esto no es un dato menor. Y acá me quiero detener, porque, a ver, una de las patas que tiene esta norma, que no tienen las otras normas, es un uso o un hincapié especial al sector de compras. ¿Por qué? Porque el sector de compras, normalmente, ¿qué es lo que hace compras? Y compras hace comprar. ¿Y qué quiere hacer? Y gastar menos plata posible. Y eso compite inversamente proporcional en el caso de eficiencia energética. ¿Por qué? Y bueno, a ver, supónganse, yo no sé si ustedes saben cómo ver un equipo si es más eficiente o no. Hay lo que se llaman las famosas, a ver si está por acá, no. Después ya lo vamos a ver, las famosas etiquetas energéticas. ¿Qué significa etiqueta energética? Por ejemplo, ustedes compran una heladera y les va a aparecer una etiqueta que dice verde bien oscuro, verde un poco más claro, verde bastante más claro, amarillo, naranjita, naranja, rojo y muy rojo, ¿sí? Esa es una calificación que se hace por ejemplo, a la heladera para decir bajo qué condición trabaja. Eso lo tiene que saber compras. O sea, para cuando compre no solo mirando el precio, sino mirando el potencial ahorro que tiene. Es decir, que la variable de compra no sea solamente el precio. Y eso es un hincapié que hace la norma especial y con mucha razón. Porque normalmente pasa en las empresas que la compra se hace mirando el precio y no mirando la eficiencia energética. Es decir, no tomando en cuenta que si yo compro, por ejemplo, un equipo A+, o sea, un equipo que gasta el 75% de un equipo C, por ejemplo, yo estoy ahorrando el 25% de la energía. O sea, en el cálculo yo lo tengo que tener en cuenta cuando compro. ¿Sí? Si a mí me ofrecen un equipo que es C y un equipo que es A+, yo voy a tener un 25% de consumo de diferencia. Entonces, cuando yo lo quiera comprar, a lo mejor este es más barato, y sí, es más barato porque tiene menos tecnología aplicada. Cuando tengo una más, seguramente tengo un inverter o algo así, o un equipo electrónico que ajusta el consumo, entonces seguramente es más caro. Como este es más caro y este es más barato, va a querer comprar el más barato. Entonces tiene que estar formado para saber que cuando comparemos incluso con el ahorro, es decir, en cuánto tiempo la diferencia de precios se paga. ¿Se entiende? Entonces compras, no es menor el foco que tiene la norma y está muy bien que sea así. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que puedan entender este concepto, ¿no? Y después, que estoy operando, hago una verificación que siga, es cómo estoy midiendo, qué no conformidad o cosas que detecto que están mal y acciones correctivas para hacer, y el tema de auditorías. Yo tengo que auditar este sistema para ver que esté funcionando correctamente, y una vez que corrí todo este ciclo, no queda más que al cabo de un tiempo, que puede ser un año, la dirección tome los datos, es decir, a ver, ¿cómo te fue? ¿Tenés, qué mejoras pudiste hacer? ¿Qué proyección tenés de mejoras? Para que en función de lo que haya obtenido este sistema, volver a realimentar con qué? O con cambios en la política, o con cambios en los indicadores, o con indicadores más exigentes. Porque si veo que la verdad me ha ido muy bien y tengo muchas oportunidades de mejora, puedo poner objetivos más interesantes, ¿sí? Normalmente esta etapa de la revisión por la dirección es crucial. También, todas son cruciales, pero esta etapa es crucial porque es la opinión de quienes dirigen la empresa acerca de qué más podemos hacer o qué foco le vamos a dar. ¿Sí? Bueno, en esta revisión, que normalmente en cualquier sistema de calidad, y ustedes si tienen algo de vista del sistema de calidad, esta revisión por la dirección es obligatoria en todos, en ISO 9000, en ISO 14000, en ISO 22000, en IATF, en ISO TS, en todas las normas de calidad o normas de medio ambiente, incluido en esta norma, es fundamental esto porque es la revisión por parte de quienes dirigen la empresa para retroalimentar el sistema para que funcione, que es la parte de actuar, ¿sí? ¿Está bien o está mal? Porque, que son esto, ¿está bien? ¿Hicimos las cosas bien? ¿Hicimos las cosas mal? ¿No nos salieron bien? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para que salga bien? ¿Sí? Bien.
Bien, a ver, esperen un cachito, no. Bueno, ahora vamos a cortar en esta parte, yo voy a dejar de compartir. Eh, Vamos a cortar esto ahora porque nos conviene, ya me voy a meter en cómo hacer en forma concreta para aplicar herramientas que nos permitan bajar el costo y hacer eficiencia energética. Entonces, en el próximo video yo les voy a explicar algunas cosas y les voy a mostrar algunas cosas que les permitan entender cómo funciona esto de la eficiencia energética. Bueno, así que nos vemos en un ratito nomás.